Listo, igual yo también estoy grabando acá desde el computador Ujú. y cualquier cosa, pues te lo comparto también. Solo que de pronto el sonido no sea el mejor. Sí, profe, tranquila. Listo, vale. Mm, bueno, te venía contando que los monosacáridos son los azúcares simples, ¿listo? Esos Sí. azúcares simples van a estar formados por algo que conocemos como polihidroxialcoholes. ¿Qué es un polihidroxialcohol? Es una estructura hidrocarbonada, ¿cierto? Ujú, Que, como su nombre lo dice, mucho, hidróxidos, mucho, ujú. grupos hidroxilos en su estructura. Sí, sí, sí. Entonces, en pocas palabras, por cada carbón tenemos un grupo hidroxilo. Ah, Si lo sí, notas, mira que cada carbono, este carbono, su grupo. Segundo carbono, su grupo. Tercero, su grupo. Cuarto, su grupo. Quinto, su grupo. Y su sexto, su grupo. Por cada sí, carbón, un grupo hidroxilo, en pocas palabras. ¿Listo? sí. Entonces, este polihidroxialcohol se va a unir a un grupo cetona Ujú. o a un grupo aldehído. Se vuelve un O, ¿listo? O aldehído o cetona. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una cadena hidrocarbonada. Estos R's finalmente terminan siendo una cadena hidrocarbonada. ¿Listo? Sí, Donde cada carbono tiene un grupo hidroxilo. listo. ¿Cuál es la diferencia? Que el grupo aldehído siempre es el comienzo, mientras que el grupo cetona normalmente lo tenemos en el carbono Final. 2. Altos. Sí, en el 2. El Listo. aldehído en el carbono 1, la cetona en Eh, el carbono 2. ¿Listo? Entonces Listo. eso nos genera, digámoslo así, dos tipos de monosacáridos. Los que se derivan de los aldehídos y los que se derivan de las cetonas. A Sí. los que se derivan de los aldehídos se les llama aldosas. Ya, sí. Al de aldehído y osa porque es un azúcar. Normalmente los nombres de los azúcares o de los carbohidratos terminan en osa. Osa. Ya. Y de las cetonas se llaman cetosas. Ah, listo, profe. ¿Listo? Cetosa. Aldosa, cetosa. ¿Listo? Listo. Entonces tenemos, digámoslo así, esa clasificación de monosacáridos. Entonces acá tengo un ejemplo de las aldosas. Las aldosas se derivan de un compuesto particular que se llama gliceraldehído. Y Sí. el gliceraldehído es un compuesto de ¿cuántos carbonos? Ahí tiene tres. Tres. Entonces, a partir del gliceraldehído pasamos a finalmente los azúcares. Que tenemos azúcares de cuatro carbonos, como la eritrosa o la trosa. Si ves que siempre termina en osa, Sí. porque son carbohidratos. ¿Listo? ¿Dónde está el grupo aldehído? Siempre está en el primer carbono. ¿Listo? Acá Sí. lo tenemos. Acá está. Listo. Y tenemos entonces aldosas de 4 carbonos, de 5 carbonos, como lo son las que están en este, digámoslo así, segundo nivel. Y tenemos las de 6 carbonos, que son las de acá. ¿Listo? Entonces miren que tenemos, los podemos clasificar aldosas y cetosas o también lo podemos clasificar a partir de su número de carbonos. ¿Listo? Según la cantidad de carbonos que tenga. ¿Eso en qué 6 influye? carbonos, 6, 5 y 4. Digamos que no influye en biológicamente, pues se prefieren los azúcares de 6. Sin embargo, en las rutas metabólicas tenemos azúcares de 5 o de 4, pero es más como para saber cuántos carbonos tiene, ¿cierto? Qué tan larga es la estructura. En eso se diferencia un poco, dependiendo pues de cuántos carbonos tenga. Ya. Y pues las cetosas pasan exactamente lo mismo. Las, las cetosas se dividen en lo mismo, 4 carbonos, 5 carbonos. Mira que, ¿dónde es el grupo carbonilo? Carbono 1, carbono
2. Sí, ahí 2. está. ¿Sí ves? Mientras que en las aldosas siempre está en el carbono, 1. Ujú, Siempre está comenzando el carbohidrato, por decirlo así. Mientras que en las cetosas siempre lo encontramos en el carbono, 2. 2. ¿Listo? Listo. Entonces, le tenemos cetosas de 4 carbonos, cetosas de 5 carbonos y cetosas de 6 carbonos. 6 carbonos. ¿Listo? ¿Qué está pasando? No sé si notas que hay algunas que cerré en un cuadro negro. Sí, Esas que cerré en cuadro negro son las que biológicamente son las más importantes. sí. ¿Listo? Ujú, Entonces, la más importante de todas se vuelve la glucosa. sí. La, en pocas palabras, más allá del organismo del que estemos hablando, el metabolismo de los carbohidratos se basa en glucosa. ¿Listo? Ujú, Y ya hay otros organismos, como supongamos las plantas y sobre todo, no todas las plantas en general, sino sobre todo las que producen frutas, las que producen pues frutos, algunas veces tienen sus reservas en fructosa. ¿Listo? sí. Entonces esa se vuelve importante. Tenemos también la manosa como uno de los carbohidratos importantes, galactosa también. Acá devolviéndonos, ribosa va a ser muy importante cuando estemos hablando de ADN. ¿Listo? Ujú, sí. Ahí tenemos la ribosa y también tenemos la ribulosa. ¿Listo? Entonces digámoslo que no es que los demás azúcares no aparezcan a nivel biológico. Todo depende también pues del organismo que estemos hablando. Solo que de manera general, estas son las más importantes. Entonces, supongamos si hablamos de ribosa, el ADN, como lo vamos a ver más adelante, tiene un componente muy importante de ribosa. Sí. El ARN, perdón. Y pues la glucosa, sí, de manera universal, ese es el azúcar, pues más, o el monosacárido más importante. ¿Listo? Listo. Entonces, eso es lo que pasa. Los monosacáridos son los azúcares simples que vamos a clasificar en aldosas o Cetosas. cetosas. Ujú, Exacto. Que pueden ser de 4, 5 o 6 carbonos. listo. Y que adicional hay un grupo de 7 carbonos, pues que no lo tengo en la presentación. Ese 7 carbonos son azúcares que se les llaman heptulósicos. Pues de 7, 7. ¿cierto? Ujú. Son azúcares sumamente extraños. Normalmente suelen estar en la fruta de aguacate. El Ah, aguacate es uno de los pocos frutos que tienen estos azúcares. ¿Listo? Entonces, algo también importante en los monosacáridos es que suelen tener enantiómeros, ujú, L o D. Entonces, mira que ambos monosacáridos son glucosa. ¿Qué pasa? Que a nivel biológico normalmente solo se metabolizan los D, no los L. ¿Eso qué quiere decir? Que normalmente los L no ocurren de manera natural. ujú, Eso ya suele ser sintético, pues llevado al laboratorio, pero no de manera natural. natural. ¿Listo? Entonces, normalmente tenemos siempre los D. enantiómeros D. ¿Listo? Eso es lo que está pasando acá con los monosacáridos. Entonces, esos son los más simples de todos. Pero ¿qué pasa? Que como el metabolismo de los carbohidratos, en pocas palabras, está basado en glucosa, y la glucosa es un monosacárido de 6 carbonos, realmente esa estructura de 6 permite que se cierre en un anillo. ¿Ves? Que es lo que tengo acá. No sé Mm, si lo alcanzas a ver bien. sí, sí. ¿Qué pasa? El oxígeno del carbono 5 ataca, te voy a hacer como unas linecitas. Este oxígeno ataca el carbono 1, hace un ataque, ¿listo? Y Sí. genera, digámoslo así, va a generar un enlace, que es esto que estamos viendo acá en rojo. ¿Te acuerdas que los oxígenos tienen pares de electrones libres? Sí. Entonces ese par de electrón libre, que lo voy a hacer un poco más grande, que tiene el oxígeno, lo pone para formar el enlace con el carbono. Pero ¿qué Ah, pasa? Que el carbono máximo puede formar 4 enlaces. sí. Entonces, Allá los tiene. uno de estos dobles enlaces se
Ah, Rompe. rompe y se une con un hidrógeno. Exacto, generando un menos y este finalmente atrapa el hidrógeno de acá Ah, sí, 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 sí. y se cierra el anillo. Ah, qué chévere. Sí. Exacto. Entonces, realmente a nivel biológico, o sea, estudiar la estructura lineal, la forma lineal es más sencillo, ¿cierto? Sin embargo, realmente a nivel biológico se prefiere la estructura cíclica. Cíclica, sí. Exacto. Entonces, lo mismo pasa, supongamos, con las cetosas. La glucosa es una aldosa, ¿listo? Ujú, Pero la fructosa es una cetosa, donde el grupo carbonilo está en el carbono 2. Entonces, sí, ¿qué está pasando? Pasa exactamente lo mismo que ahora. Ese oxígeno ataca el carbono. Entonces, acá, ¿qué pasa? Que ese par de electrones forman un enlace. Uno de estos dobles enlaces se tiene que romper, quedando negativo el oxígeno, para que finalmente este se le lleve el hidrógeno al de acá. sí. Listo. Y pues forma un OH y quedó el anillo cerrado. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Que cuando partimos de una aldosa nos queda un anillo de 6 átomos. Uno el oxígeno, dos acá, tres, cuatro, cinco y pues finalmente seis, ¿cierto? Pues Sí. contando el oxígeno, listo. Tenemos un anillo de 6 átomos, pero cuando nosotros partimos de una cetosa nos queda es un anillo de cinco 5. átomos. Ujú, Exacto. Entonces, simplemente, ¿qué está pasando? La estructura lineal se cierra en un ciclo. Normalmente, cuando ya está en forma cíclica, pues sigue siendo una glucosa, solo que se le llama glukopiranosa. ¿Por qué piranosa? Porque viene de un anillo de pirano, digamos que se parece. ya. Una estructura de un anillo de 6 átomos donde uno de esos es Un oxígeno. oxígeno. No sé si lo alcanzas a ver, es muy similar. Y la Sí. fructosa pasa a llamarse fructo furanosa. ¿Por qué furanosa? Porque viene de un anillo de furano. ¿Sí ves? Sí, entiendo. Una estructura de 5 átomos donde una es oxígeno. Mira que es muy similar. Digamos que es un nombre que se le da, sin embargo, más allá, los nombres a la larga es algo que nosotros disponemos, ¿cierto? Como para diferenciar. Pero más allá del nombre, aunque la glucosa esté en forma cíclica, sigue siendo glucosa. Sí. Aunque la veamos en forma cíclica, la fructosa sigue siendo fructosa, ¿listo? Entonces, si supongamos, hay que nombrar esto, a la larga eso es una glucosa. Y esto es una fructosa, ¿listo? Listo. Solo que se le ya da un nombre para saber cómo es la estructura un poco, ¿listo? Listo. Más que porque haya cambiado y si el compuesto sigue siendo glucosa y fructosa. ¿Qué pasa? Que hay veces esta glucosa también se suele dibujar en forma de silla, que es esta de acá. Es exactamente el mismo compuesto, simplemente es una representación un poco más real de cómo está el compuesto en la tercera dimensión, ¿listo? Sí, Pero sigue siendo exactamente lo lo mismo. mismo. Ujú, Exacto. Acá pues ya está el ejemplo un poco más explicado, que son esos par de electrones que atacan al carbono del carbonilo, ¿listo? Y el sí, anillo se cierra. Pero ¿qué pasa? Cuando el anillo se cierra, si ves que se forma un grupo OH, sí, tenemos dos opciones. Primera opción, que ese grupo H quede en la parte inferior. Si queda en la parte inferior, se llama alfa. sí, Pero por el contrario, si cuando se cierra el grupo OH queda en la parte superior, se llama beta. beta. ¿Por eso? Eso va a ser importante cuando se forman disacáridos. Entonces, esa partecita sí se vuelve importante. Alfa inferior, beta Superior. superior. Lo mismo pasa si partimos de, acá tenemos glucosas, ¿listo? Pero lo mismo va a pasar si estamos hablando de fructosas, ¿listo? O de un anillo de 5 átomos. Entonces mira que si queda hacia abajo, alfa. Si queda hacia arriba, Beta. beta, listo. Entonces más allá si es un anillo de 6 átomos o de 5, ¿qué importa?
hacia dónde está orientado el grupo OH que se acaba de formar. Y mira que el grupo OH que se acaba de formar, en el caso de las aldosas, siempre es el carbono 1. Sí, Ese sería el carbono 1. Mientras que en las aldosas viene siendo las cetosas, perdón, el carbono 2. 2. ¿Listo? Es el carbono 2 porque en las cetosas el carbonilo está en el carbono 2. 2. Mientras que en las aldosas el carbonilo está en el carbono 1. Esa es como la diferencia, ¿listo? Pero más allá de eso, si está orientado hacia arriba, beta. Y hacia abajo, Alfa, sí. alfa. ¿Qué pasa? Esos son los monosacáridos, ¿listo? Ahí, digamos, esa es la conclusión, digamos, que tenemos de los monosacáridos. No sé si tengas alguna duda, No. ¿no? Listo, si no tienes dudas, entonces vamos a los disacáridos. ¿Qué sería disacárido? Di2, sacárido, Dos. azúcar. Exacto. Dos, en pocas palabras, dos monosacáridos unidos. Pero ¿cómo se van a unir? Se forman, se unen entre sí por algo que nosotros conocemos como el enlace glucosídico. ¿Qué es ese enlace glucosídico? Es esto que estás viendo acá, ¿listo? Es un enlace éter en pocas palabras. Es un oxígeno en medio de dos Carbonos, sí. carbonos. Solo que se les llama glucosídico para decir que son Pues sí, carbohidratos, carbohidratos, ¿listo? sí. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos, acá tenemos una alfa glucosa. ¿Por qué es alfa? Porque está abajo. Porque está abajo, ¿listo? Y acá tenemos una beta glucosa. ¿Por qué beta? Está arriba. Porque está arriba, ¿listo? Entonces, la alfa glucosa se va a unir a la beta glucosa por medio de una reacción que se llama reacción de condensación. En esta reacción de condensación siempre se pierde agua. Agua. Exacto. Y se genera el enlace Glucosídico. glucosídico. Y a este disacárido se le conoce como maltosa. Tosa. Exacto. Acá tenemos la maltosa, ¿listo? Listo. Y eso es lo que está pasando. ¿Qué pasa si es el proceso contrario? Es decir, si en vez de formar, se rompe. Claro, una hidrólisis mediante agua. Exacto. Hay una hidrólisis, hay una ruptura de enlace por medio de agua. Entonces ingresa agua a la molécula. Listo. Es el proceso contrario de la condensación. Pero en pocas palabras, eso es un disacárido. ¿Tienes alguna duda allí? No. ¿No? Ah, entonces, ¿en qué se diferencia el funcionamiento de un monosacárido de un disacárido? Dime. O sea, ¿en qué se diferencia el funcionamiento de un monosacárido a un disacárido? El funcionamiento va un poco más en la reserva de energía. Entonces, muchas veces, dependiendo del organismo, va a preferir concentrar o reservar su energía de alguna u de otra forma. Entonces, normalmente supongamos, si hablamos de animales, los animales no conservan su energía en forma de monosacáridos, como que no sale energéticamente, entonces lo conservan de otra manera que ya te explico cómo es. Sí, el glucógeno, si no estoy mal. En glucógeno, exacto. Pero supongamos algunas plantas, como te decía, las plantas que producen frutales, y sobre todo la fruta, porque mira que no es ni siquiera toda la planta. Muchas veces es dependiendo del organismo, del órgano, por decirlo así. Entonces la fruta muchas veces les gusta concentrar sus reservas energéticas, por decirlo así, en forma de fructosa. Pero algunas lo hacen en sacarosa. Supongamos si nosotros hablamos de la caña de palma o la caña de azúcar, perdón, o la remolacha y esta caña, cómo conservan mucho su energía en forma de sacarosa, que es un disacárido. La maltosa normalmente donde la encontramos, en cereales o en cereales o se me olvida el arroz, que es el arroz entre cereales, ¿cierto? Qué pena, contigo se me escapa. Sí, también entre cereales. Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo, digámoslo así, un poco del organismo,
prefiere una cosa o Otra, sí. la otra. Exacto. Entonces, acá supongamos tengo otro ejemplo, que es la celobiosa. Si tú miras la celobiosa, es un disacárido de glucosas. Sí. Tenemos una beta-glucosa unida a una beta-glucosa. ¿Cuál es la diferencia entre una celobiosa y una maltosa? Eh, y una maltosa. Mira que la maltosa viene de una alfa-glucosa Ah, sí, sí. y mientras la celobiosa viene de una Beta. beta-glucosa. A la larga, ambas son glucosas que se unen, pero la diferencia que sea alfa o beta es que si ves que si es alfa, el enlace queda hacia abajo Sí, los enlaces son diferentes. y si es beta, el enlace queda como orientado hacia arriba. Sí. Ah, sí, Entonces sí. pasa algo muy importante y es que la estructura final cambia. No sé si notas que esta estructura es un poquito diferente a esta de acá No, abajo. sí, sí se nota la diferencia, sí. Entonces, biológicamente, como ya sabemos, las enzimas son muy selectivas, Sí, hace que tengan funciones diferentes. A pesar pues, de su similitud estructural, pues sus propiedades biológicas van a ser muy diferentes. Supongamos, llevémoslo a la parte de fermentación. Las fermentaciones son muy importantes, ¿cierto? En la transformación de la biomasa, por decirlo así. ujú, Entonces, normalmente las fermentaciones siempre lo hacen microorganismos, sean bacterias o sean levaduras, sí. hongos, bueno, entre otros microorganismos. Entonces, si hablamos de fermentación, supongamos específicamente para la levadura procesa y metaboliza maltosa, pero no Celobiosa. celulosa. No tiene la Mm, enzima encargada de la ruptura de esto, solo por la ah, orientación del enlace. sí, wow, sí. Ujú. Eso pues, digamos, son unos ejemplos. Acá tengo otro que es la lactosa. Supongamos, mira que si hablamos de la vaca, de la leche como tal, por la leche que viene siendo el alimento para el ternero, ¿cierto? Sí, ujú, Entonces, ya que eso lo volvimos un producto, es otra cosa. Pero en sí la leche es el alimento del ternero. El azúcar en esa leche está en forma de lactosa. lactosa. Entonces, mira que la lactosa ahí a la final no cumple una función de reserva energética para el animal como tal, para la vaca en sí, sino más bien de alimento para él, La cría, sí. para la cría. Entonces, la lactosa que tenemos es la unión de una beta galactosa, que es esta de acá. Acá tenemos la galactosa, con una beta glucosa. ¿Listo? ¿Cómo es el enlace? Como viene de una beta, el enlace queda hacia Ah, arriba. hacia arriba. Exacto. Y acá abajo, que te muestro? Una sacarosa, que digamos es el azúcar más común utilizado. ¿Por qué es el más común? Porque es el que obtenemos de la caña de azúcar. Viene de una alfa glucosa a una beta Fructosa. fructosa. Y si ves que el enlace queda orientado hacia la parte De abajo, sí. de abajo. Entonces, ahí tenemos pues unos disacáridos, digámoslo así, los más comunes. Volvemos a lo mismo, no significa que sean los únicos, son ejemplos. ¿Listo? Sí. ¿Tienen alguna duda allí? No. ¿No? Listo. Entonces, vámonos a otros que son los polisacáridos. ¿Qué son los polisacáridos? Son carbohidratos formados por decenas, Sí, poli. cientos Ujú. o miles de azúcares simples, es decir, monosacáridos. ¿Listo? Ujú. Entonces, estos los podemos clasificar en dos grandes grupos, por decirlo así, homopolisacáridos. Sí. ¿A qué crees que hagas referencia homo? Homo igual. O sea que son todos los Exacto, mismos azúcares unidos. exacto, son los mismos, el mismo tipo de azúcar unido. Por Ujú. ejemplo, glucosa. O Podemos tener un homopolisacárido de glucosa. sea, el glucógeno es un homopolisacárido. Exacto, el glucógeno es un homopolisacárido.
Pero si nosotros hablamos de heteropolisacárido, ¿qué significa? Que hay muchos diferentes tipos de azúcares unidos. Exacto, que tenemos diferentes monosacáridos ahí en esa estructura. Normalmente, de los más comunes son los homopolisacáridos, Ujú. que los heteros suelen ser un poco más raros. ¿Listo? Sí, Estos también los podemos clasificar en dos, lineales o ramificados. o ramificados. ¿Listo? Entonces, más allá de si son homo o heteros, pueden ser lineales o Ramificados. Imagino que un ramificados. ¿Listo? ramificado es más susceptible a, pues, a que le rompan los enlaces. Exacto. Ay, sí. Mira que sí. Justamente eso pasa. Supongamos los azúcares de reserva, los polisacáridos de reserva, normalmente están ramificados, mientras Mm, que los que sirven de manera estructural no suelen estar ramificados. Entonces, justamente eso refleja un poco lo que me estabas diciendo. Los ramificados son más susceptibles ¿a qué? A que se le puedan romper sus enlaces. enlaces. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? También te voy a poner para ejemplos. Tenemos la celulosa, que la celulosa es un polímero lineal de hasta 15.000 residuos. ¿Qué significa residuos? Pues bloques de glucosa, por Ujú. decirlo así. Entonces tenemos 15.000 residuos de glucosa unidos por enlace beta 1,4. ¿Qué significa beta? Beta es orientación hacia arriba. Hacia arriba. Y mira que eso lo podemos ver en la estructura, ¿listo? ¿Y que es uno menos mayor que 4? 1,4 es como una flechita, ¿listo? 1,4 Ah, significa que va del carbono 1 al carbono 4. sí, 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 ya, entiendo, entiendo. Carbono 1 al carbono 4. Y así sucesivamente, ¿listo? O Mm, sea, ¿qué pasa? Que los polisacáridos son polímeros de N monosacáridos. N que significa un número entero. N cantidades de monosacáridos como tal. En ese caso la celulosa tiene alrededor de 15.000. 15.000. Es un número muy grande. Sí. La celulosa normalmente representa la mitad del carbono en la biosfera. Ujú. ¿Por qué? Porque la celulosa es el componente principal De la pared celular. de los vegetales, ¿ves? Sí. De las células vegetales. Ujú. Entonces, tenemos un polisacárido que cumple una función estructural y más no energética. ¿Por qué señalo esto? Porque normalmente cuando hablamos de carbohidratos, lo primero, Sí, es energético completamente. exacto, lo primero que uno piensa es, los carbohidratos son energéticos. Y no, no necesariamente esa es la única función. Los carbohidratos cumplen más funciones más allá de la energía, que es la principal y digamos que una de las que más nos interesa, sea la energía, sí. Pero pues acá tenemos un ejemplo de un polisacárido a nivel estructural. ¿Listo? Wow. Sí, sí. Listo. Acá tenemos otro a nivel estructural importante también que se llama quitina. Sí. La quitina es componente estructural de los exoesqueletos de los invertebrados. Perdón que quede tachado, pero es que no soy buena haciendo líneas. Tranquila, profe, yo le entiendo. Entonces, acá también hablamos de un polisacárido estructural, pero que tiene de diferente a la celulosa, porque este también es un polisacárido de glucosas. La diferencia acá radica en que tenemos residuos de N-acetilglucosa. ¿Qué es ese N-acetil? Este grupo nitrogenado. ¿Listo? Ah, Entonces mira que tenemos una estructura de anillos que es la glucosa, pero sí, a cada glucosa es como si le saliera una antena. No sé si sí, lo notas. sí, sí, sí. Entonces, en el carbono 2 justamente, entonces ese es el grupo Eso es N-acetil. un grupo ¿Vale? como tal. Digámoslo, sí, es un grupo funcional, pero pues eso es una amida. Sí, sí, eso es una amida. Es una amida, entonces ahí tenemos ese, digámoslo así, ese grupo que entra a la estructura. ¿Cómo son los enlaces? Son enlaces beta 1,4.
Entonces los enlaces van a quedar orientados hacia Arriba. arriba, listo. Este que se ve hacia abajo realmente hacia la larga está hacia arriba. Solo que ¿por qué se ve hacia abajo? Porque si notas es como si se volteara la glucosa. Ah, sí. Es Ah, como si sí, se le sí. hiciera un giro. La parte Sí. inferior pasó a ser la parte Superior. superior. Entonces va enlazada de esa manera. De 1 a 4 el enlace es beta. Una glucosa como hacia abajo, otra hacia arriba. Mm, Abajo, arriba, listo. ¿Qué permite eso? Que estos grupos, digamos, estén orientados no solo hacia un lado, sino hacia los diferentes lados. ¿Y estos grupos qué características tienen? Que pueden formar puentes de hidrógeno, hidrógeno. Ujú. lo cual le da mayor estabilidad a la estructura y finalmente esa mayor estabilidad estructural lo refleja. ¿Para qué? Para que sea usado como carbohidrato estructural. Y pues le da, digámoslo así, esa resistencia que debe tener pues esa parte estructural de los exoesqueletos. No sé si tengas alguna duda, Jen. Ah, o sea, lo que permite que sea tan fuerte esta estructura de glucosa son los puentes de hidrógeno. Exacto, pues mira que en general, si nos devolvemos a la celulosa, también forma puentes de hidrógeno entre Sí, sí. sí. Ujú. Sin embargo, digamos que esta, al tener esos grupos, digamos lo adicional, hace que esa cantidad de puentes de hidrógeno sea mayoritaria. O sea, que se formen más puentes de hidrógeno. Sí, exacto. Ah, Ahí wow. tenemos, ahí tenemos esa quipina, ¿listo? Sí. También tenemos otro polisacárido importante que se llama almidón. Acá sí hablamos más bien de un carbohidrato Energético. energético, Sí. exacto, de una reserva. Las plantas en este caso guardan su energía en forma de almidón. Entonces, ¿qué pasa con el almidón? Que está formado por dos, digámoslo así, polisacáridos. ¿Cuáles son esos dos polisacáridos? La alfa amilosa y la amilo Amilopectina. amilopectina. ¿Cuál es la diferencia? La alfa amilosa tiene enlaces glucosa-glucosa alfa entre Sí. el carbono 1 y el carbono Cuatro. 4. Mientras que la amilopectina tiene enlaces alfa, es decir, van hacia abajo, entre el carbono 1 y el carbono 6. Seis. Así. ¿Listo? Sí. Entonces, digámoslo así, es como si esta quedara así de forma lineal y la otra quedara como de forma Vertical. vertical. Sí. Entonces se va volviendo como una red, algo así, Ah. Ah. como una malla. Sí, sí. Pero entonces cada cuánto aparece, digámoslo así, eh, una alfa-amilosa. Las ramificaciones se dan cada 24 a 30 residuos de glucosa. Entonces, ¿qué pasa? Mm, Contamos 24 residuos y salió. Contamos unos 30, otra. Contamos unos 24 y otra. No sé si me hago entender con eso, no. ¿no? Haz de cuenta que tenemos cajoncitos de glucosa, ¿listo? Sí. Que se van uniendo, entonces se van uniendo cada uno. Después de que tengamos alrededor de 24 Sí. a 30 glucosas, supongamos esta es la 24, se ramifica. Ah, ya, 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 sí. Volvemos a contar otras 24, ramificación. Otras de 20 a 30, ramificación. No sé si me hago Sí, ya, entender ya. allí. Sí, ya entendí, ya entendí. Listo. Entonces eso es lo que está pasando. Forma una estructura, digámoslo así, como si fuera una rejilla Sí. de glucosas. Y así se almacena la energía, ¿listo? Entonces la tenemos finalmente almacenada en forma de Almidón. almidón. Pero ¿qué pasa en los animales? Los animales lo almacenan en forma de
Glucógeno. Glucógeno. Entonces, el glucógeno, como lo habíamos mencionado antes, el glucógeno es un poli, un poli, un homo polisacárido, ¿listo? Sí. Ujú. Homo porque pues solo son glucosas, solo que en este caso tenemos lo mismo, amilopectina y amilosa, ¿listo? Mira que son iguales que, si nos devolvemos un poco, es lo mismo que teníamos en el almidón, amilosa y Sí. Ameropectina. amilopectina. Pero ¿cuál es la diferencia? Porque el glucógeno finalmente se diferencia del almidón. ¿Es distinto en qué sentido? En que acá las ramificaciones se dan cada 12, cada 8 a 12 Residuos. residuos. Entonces acá Mm, contamos más poquito y se ramifica. Otro poquito, ramificación. sí, Otro sí, sí, poquito. sí. Mientras que la otra es cada 24 a Sí, 30. tiene mayores intervalos. Exacto. Esa es la, digámoslo así, un poco la diferencia o lo que está pasando, ¿no? Sí. Pero más allá de eso, las estructuras son muy similares. Solo que el hecho de que esté mayormente ramificado, pues finalmente se vuelve un glucógeno, ¿no? Sí. Pero ambos tienen características muy similares. ¿Qué pasa? ¿Dónde se guardan esas reservas? Entonces el glucógeno se guarda o se almacena mucho en hígado, llegando a el hígado a tener más o menos un 7% de su peso en glucógeno. Uf, sí. Muchísimo. Es bastante glucógeno. ¿Y en dónde Sí. más se suele reservar? En el músculo, en el tejido muscular. ¿Listo? Sí. Sí. Porque normalmente cuando nosotros necesitamos, o más que nosotros, cualquier animal, un movimiento, un esfuerzo, ¿cierto? ¿Quién hace esa fuerza? El El músculo. músculo. Sí. Necesita energía Y inmediata. exacto, y necesita energía inmediata. Lo tiene que sacar de glucógeno, de esa reserva energética, ¿listo? Entonces, por eso el glucógeno se suele almacenar ahí. El almidón se suele almacenar dentro del cloroplasto, dentro del estroma, pues en la parte del estroma, como internamente del cloroplasto, o eh, o también en las vacuolas, ¿listo? Sí, en Que las vacolas. Sí, sí. también suelen servir como reservar de compuestos de manera muy general y sobre todo pues de agua, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde normalmente se almacena el almidón, ¿listo? No sé si tengas alguna duda hasta acá, No. ¿no? ¿Todo No. claro? Sí. No sé si es porque eres solo tú, pero eso rindió mucho. Literal, eso vimos. Ya. ¿Verdad? Hasta ahí. Nada más. No dio Ay. para más. Ay, profe. La otra parte, esa de glucoconjugados, todavía no se los he mostrado. ¿Listo?